a tocar un tema, pero quiero llevarlos a una introducción. Hace rato estaban viendo el libro de Génesis. Génesis en la Biblia es el primer libro de la Biblia y Génesis significa comienzo, origen, creación. Eso es lo que significa Génesis. Y dice en Génesis 1:1, Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2, dice así, a ver si lo ponen en pantalla. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Es Dios. No es ninguna explosión, no es ninguna evolución del chango, es Dios. ¿Sí? Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y así es la vida de todos y cada uno de nosotros. Cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, nosotros nos guiamos por nuestro sentir, por nuestro pensamiento, por nuestro razonamiento, y estamos desordenados y vacíos. Y luego dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces Dios, en ese libro del Génesis, a partir de esos versículos, empieza a describir la obra creadora que hizo Dios, haciendo los cielos, la tierra, la lumbrera, la luna, el mar, los animales, todo. Pero llega en un momento, ahí en el versículo, Génesis 1, versículo 27, si lo ponen en pantalla, que dice que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen los creó, varón y hembra los creó. A ver, jovencita, venga para acá, pasa al frente. Usted pasa al frente. Sí. Ven, pasa al frente, sí. Vean, volteen hacia allá. Volteen hacia allá. Aparte aquí a un lado de él. A ver, quiero hacer una aclaración. Dice ahí que Dios creó ¿a quién? Al hombre y a la mujer. Pregunta, ¿hay algún intermedio entre ellos? La respuesta es no. Es hombre y es mujer. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque ahora las enseñanzas que están metiendo en el mundo son enseñanzas que no vienen de un origen natural. Es hombre y es mujer, nada más. No es lo que ellos sientan, no es lo que ellos quieran, sino es lo que Dios ha determinado que ellos sean. Y eso es así en nosotros. Dios creó al hombre y a la mujer. No hay más. No hay más enseñanzas, no hay más intermedios, y la sociedad quiere meter cosas que no convienen a nosotros, ¿sí? Gracias, pasen a su lugar, ¿sí? Dice que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿sí? Pero Dios le dio una orden ahí al hombre y le dijo que en el Génesis capítulo 2, versículo 17, le dice Dios al hombre: mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le está diciendo al hombre: no comas de esto que yo te estoy ordenando, porque si vas a comer vas a morir. Y no iba a morir físicamente, sino iba a morir espiritualmente. ¿Sí? Y en Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí en Génesis 3:6 dice que desobedecieron a Dios. Y la mujer comió de ese fruto. Todos decimos y pensamos que es una manzana. Déjame decirte que la palabra de Dios no dice que sea manzana, dice que es un fruto. Nada más, ¿sí? Y comieron. Y entonces esto trajo una consecuencia. El desobedecer a Dios trae consecuencia para nuestras vidas. No lo pensamos así, pero yo pregunto, ¿nosotros seremos obedientes a Dios? Y eso es lo que nos debe de hacer reflexionar, porque cómo estamos viviendo. Fíjate la consecuencia que trajo esto que hicieron ellos, el desobedecer. Te estoy introduciendo para que ahorita podamos ver cuál es el amor de Dios. Dice en Génesis 3:23. Fíjate cómo Dios, en la consecuencia que generó la desobediencia a Dios. Dice en Génesis 3:23 y el 24. Y lo sacó Dios del huerto del Edén para que labrase en la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y así es la condición del hombre ahorita. Está alejado de Dios hasta ahorita. Hasta que no se arrepienta, hasta que no crea y hasta que no sea hecho hijos de Dios. ¿Cómo es que uno es hijo de Dios? Dijimos ahorita en Génesis 1:27 que Dios creó ¿a quién? Al hombre y a la mujer. Entonces el hombre, la mujer y todo lo que hay en la tierra es creación de Dios.
Pero pregunta, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Porque hemos oído y muchos dicen con facilidad y certeza, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Pero la palabra me dice que somos creación de Dios. Lo vimos en Génesis 1:27. Pueden verlo en muchas versiones de la palabra de Dios. Lo pueden ver en la versión cristiana, en la versión católica, en la versión de muchas formas, y van a ver qué es lo que dice. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Lo leímos cuando iniciamos, leímos el texto bíblico que nos dice eso. Dice en Juan 1:12, a lo suyo vino, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice así, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién vino? ¿Qué era lo suyo y quiénes no le recibieron? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Jesucristo? Él vino a hacer su propósito, que todos lo conocieran, que recibieran el evangelio, y lo sigue tratando de hacer ahorita. Dice, mas los suyos no lo recibieron. Vino el pueblo de Israel y el pueblo de Israel no lo recibió. El pueblo de Israel dijo, ¿sabes qué? No lo aceptamos como el Hijo de Dios. Crucifícale, crucifícale. ¿A quién soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y el pueblo gritaba, crucifícale, crucifícale. Y qué tristeza, porque un par de días antes hasta se habían quitado las capas y le tiraban flores diciendo, hosana el que viene en el nombre del Señor. Y 2 días después estaban gritándole, crucifícale, crucifícale. No reconocieron quién era Dios, quién era el Hijo de Dios. Y en la actualidad no lo reconocemos. Y dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quién son los hijos de Dios? A los que creen en Él, en su nombre. Son hechos hijos de Dios. Si usted sale afuera y le pregunta a 10 personas que si creen en Dios, 9 van a decirle sí, creo en Dios. Pero si le preguntamos, ¿le creen a Dios? Eso es lo difícil. Eso es lo difícil, que le crean a Dios. Porque si le creen a Dios, entonces van a tener que obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y ahí es donde al hombre no le agrada estar sujeto a la voluntad de Dios. El hombre quiere ser libre, quiere hacer lo que él quiera. Pero aún así, Dios en su infinito amor, en el infinito amor que tiene Dios, hizo algo. Dice, ya no quiero que el hombre esté separado de mí. Yo voy a hacer misericordia con ellos. Y entonces, en ese infinito amor y en esa infinita misericordia que Él tiene, ofrece un regalo muy costoso, invaluable, el más costoso del mundo. Si a ti te dijeran ahorita, sacaste una residencia, un carro y una cuenta en el banco, te pones contento y haces hasta una comida y invitas a la familia. Pero déjame decirte que el regalo que dio el Señor es aún más valioso, incomparable, que ese regalo que te estoy diciendo yo. ¿Y cuál es ese regalo? Ese regalo de Dios es la vida eterna, la salvación del hombre. Por eso el título de esta predicación, cual vamos a iniciar, se titula El regalo de Dios. El regalo de Dios. Abran sus Biblias, se ponen sobre los pies, vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16 en adelante, hasta el 21. Juan 3, 16 hasta el 21. Pues sobre sus pies, por favor. A ver, pequeñitos, no se me distraigan, aquí atentos. San Juan 3:16 en adelante. ¿Sí? Nos ponemos a nuestros pies para que le demos lectura. ¿Sí? Vamos a poner sobre nuestros pies, ¿sí? De favor. Pequeños, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Quien pueda, porque hay personas que no pueden. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle lectura. Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde. Te agradezco la bendición que nos das y nos has permitido de poder compartir y convivir con los pequeños que tú has traído. En esta ocasión con algunos papás o familiares y con mis hermanos, Señor. Gracias por ello, por la bendición que nos das. Pido y ruego, Espíritu Santo, tu dirección, que no sea yo hablando, sino el Espíritu, Señor, dando tu mensaje, preparando los corazones para que tu palabra sea, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros y dé fruto, Señor, conforme a tu voluntad y propósito. Ponemos en tus manos este mensaje, la vida de todos cada uno de los que estamos aquí, para que tú hagas, Señor, según tu propósito, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ocupa sus lugares y vamos a entrar, pueden sentarse, vamos a entrar en materia. Va a ser breve, pero es algo hermoso. Vamos a iniciar. Dijimos ahí en Juan 1, en 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, ¿qué es esto? Así de esta manera ama Dios al mundo. ¿De cuál manera? Dios siempre preocupándose por el mundo. El mundo es la creación de Dios. Estamos hablando ahí del hombre, de la humanidad, de la creación de Dios. ¿Cuál es el objeto del amor de Dios? Del amor de Dios es tan grande y tan misericordioso que Él no esperó que el mundo le buscara a Él, sino que Dios siempre anda buscándonos a nosotros. Y una prueba de que Dios nos anda buscando a nosotros, mujer, varón que estás aquí, no es porque venís a ver a tu hijo, es porque Dios puso los medios, las formas, los conductos para que tú escucharas de Él. Dios se preocupa y siempre anda buscando al hombre. Es Dios que busca al hombre porque Él ama a su creación y ha dado a su Hijo unigénito. Así es de que tú dices, fui a acompañar a mi hijo. No, dale gracias a Dios porque a través de lo que tú hiciste, yo estoy aquí y estoy escuchando tu palabra. Tú siempre tienes ese gran amor para nosotros. Nosotros no queremos, pero tú nos llamas de una u otra forma. Dios nos da un regalo, el amor de Dios. Dice, ¿cuál es ese regalo que nos ha dado a su Hijo unigénito? Pregunta, papás, ¿tú darías a tu hijo para que los hombres pudieran tener salvación? Que te dijeran, sacrifica a tu hijo, ¿lo harías? Para que ese ratero, malviviente, lo que fuera, se salvara, ¿tú lo darías? Y la respuesta, no lo darías. No lo darías. Pero Dios sí envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que Él pudiera interceder por nosotros, ¿sí? Él dio lo más preciado que tenía, a su Hijo. Por eso decía, es algo invaluable que nosotros tenemos, que nos ha dado a nosotros. ¿Por qué digo a nosotros? ¿Quién es el receptor del amor de Dios? ¿Quién es el receptor? Y ojo, escucha lo que te voy a decir, porque si tú dices, Dios me ama, con lo que te voy a decir, que te haga reflexionar a ver si realmente te ama. ¿Quién es el receptor del amor de Dios? Ese amor que Él da. Dice, para todo aquel que en Él cree, Dios ama al mundo. Pero el mundo, escúchame bien, el hombre no recibe el beneficio de ese amor, no lo recibe hasta que cree en Jesús. Y cuando él cree en Jesús, se arrepiente y cree en Jesús, entonces Dios mora en él a través del Espíritu Santo y entonces el Señor le da ese regalo de salvación, de vida eterna. ¿Para quién es este regalo? Para aquel que le cree. Que le cree. No quien cree, porque si salgo 10 creen. Si les pregunto, ¿le creen a Dios? Y eso es lo difícil. Eso es difícil, creer lo que su palabra dice. Eso es lo difícil. Y ahorita les voy a explicar un poquito más de esto. ¿Cuál es la intención del amor de Dios? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué entregó a su Hijo? ¿Por qué nos amó? El amor de Dios realmente, Dios lo que quiere es salvar al hombre de su destrucción. Salvar al hombre. Dios ve a la humanidad, a este mundo caído, y Él no quiere que nadie muera. Entonces Él extiende su amor y Él manda a su Hijo. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de ese amor? Para que ninguno se pierda.
para que ninguno se pierda. Lamentablemente, el hombre, como vimos al principio de que nació la humanidad, el hombre sigue siendo desobediente a ese amor. El hombre se sigue apartando de Dios porque no quiere conocer de Dios, porque lo que le han enseñado, lo que han dicho, va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y eso es algo que nos debe de llevar a reflexionar. ¿Para quién, qué quiere, cuál es la intención del amor de Dios? Que ninguno se pierda. Ahora, cuando nosotros amamos a una persona, a una pareja, a un familiar, ese amor puede ser temporal, o puede desaparecer, o puede cambiar un día. ¿Cuántos matrimonios no se aman y al rato están peleando, sí? Pero el amor de Dios nunca cambia, nunca cambia. ¿Cuál es la duración del amor de Dios? ¿Y sabes qué? Es eterno, eterno. Él nunca cambia. Él siempre, siempre va a estar con nosotros. Nunca dejará a sus hijos. Esa es una realidad que nos debe de llenar de buscar a Dios, porque siempre va a estar con nosotros en las dificultades, en los problemas. Es el que nos va a sostener en esa vida eterna. El versículo 18 dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted cree en Dios, gloria a Dios. Si usted lo recibe, gloria a Dios. Pero si no cree, déjeme decirle que usted ha sido condenado. ¿Pero por qué nos dice eso? Yo no lo digo. Lean la Biblia, lean la palabra de Dios. Dios lo dice en su palabra y lo dice porque Él es sabio. Al que no cree, ya ha sido condenado. Mucha gente trata de salvarse de algo que teme, poniendo su fe en cosas que tiene, haciendo buenas obras, en su capacidad, en su inteligencia, en su dinero, en sus posiciones. Pero solo Dios puede salvarnos de lo que en verdad debemos de temer. ¿Y de qué debemos de temer? De la condenación eterna. De la condenación eterna. Confiemos en que reconociendo a Dios, nosotros somos insuficientes para alcanzar esa salvación, y debemos de poner nuestro corazón en Dios para que Él obre en favor de nosotros. ¿Quiénes son los que se condenan? Los que no creen, los que rechazan por completo a Jesús, los que no quieren saber nada de Él. Y mucha gente lo rechaza, mucha gente lo rechaza. Porque se levanta contra nuestras ideas, con nuestro razonamiento, contra nuestro comportamiento, conducta, vivir. Mucha gente lo rechaza. Pero el Señor dice, bueno, si tú no crees, versículo 19, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, sus conductas, sus actitudes, su comportamiento eran malos. Esta es la condenación. Que Dios, ¿sí?, les da la luz y ellos aman más las tinieblas. Y condenación es una sentencia que da un juez, en este caso Dios, que determina la culpabilidad de alguien y no se puede excusar de ahí. No debemos de permitir que seamos condenados, sino tenemos que creer en Jesús. ¿Por qué se condenaron? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo es un hombre malo antes de conocer a Dios, antes de creer en Dios? La misma Biblia lo dice. Voy a leerles un poquito de Gálatas y no se espante porque tal vez tenga algo que nosotros estamos viviendo así. Dice aquí en el capítulo 5, versículo 16, Gálatas, el libro de Gálatas, dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice el 16 así. Bueno, le va a leer desde el 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no estén bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí te va para que veas cómo estamos viviendo cuando no vivimos en Dios o no conocemos a Dios. Dice, ¿cuáles son las manifiestas de las carnes? Y son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, por las cuales yo les exhorto, ¿sí? Dice ahí, porque antes de conocer de Dios, tú hacías esto, pero ahora que conoces de Dios, no lo hagas, porque quien lo hace no heredará el reino de Dios. ¿Entraste en una de esas? Necesitas de Dios. Necesitas de Dios.
¿Sí? Entonces, esto es una realidad. La gente no quiere que vean nuestras obras. De hecho, mucha gente cuando va a asaltar, va a robar, siempre se anda escondiendo, siempre quiere estar en lo oculto, en la luz. Y cuando nosotros estamos bien felices con una pareja que no es nuestra pareja, nos escondemos, nos vamos a un lugar lejos. No quieren que las obras sean manifiestas. ¿Por qué? Porque no andamos haciendo lo bueno. Hay quien diga, bueno, no, yo estoy bien, no pasa nada, yo estoy bien, y cuantifican el pecado. Yo no soy pecador, yo todo bien, pero simple y sencillamente con que tú seas Señor de tu propia vida, ya pecaste, porque el Señor de tu vida debe ser Jesús. Cuando tú dices, yo soy el Señor de mi propia vida, yo hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero, eso se llama orgullo, soberbia, egolatría. No dejas que el Señor gobierne tu vida. Y ese es un pecado suficiente para que el Señor un día te rechace y te diga, vas a condenación. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz, para que sus obras no sean reprendidas, dice Juan 3:20. Y esa es la verdad. La verdad, el hombre aborrece la luz porque no quiere que sus obras sean manifiestas. ¿A quién le gustaría que le dijeran, tú te robaste esto, y se lo pudieran demostrar a nadie? Tú estás haciendo esto indebido. Hasta nos enojamos cuando nos dicen algo, porque no queremos que salga. Cuando somos expuestos, no queremos que salga a la luz. Y claro, una persona es condenada no por su ignorancia, sino por su rebeldía. Estamos diciendo, ¿qué es lo que ocasiona esto? Y a veces somos rebeldes, seguimos siendo rebeldes porque no queremos oír, no queremos poner realmente atención a lo que vale la pena. Y decimos, no, buscar a Dios, a Jesús, no vale la pena, no tengo tiempo. Y rechazan el regalo de Dios que tiene para ustedes. Y dice, pues estoy terminando, dice Juan 3:21, mas el que practica la verdad. ¿Puedes poner Juan 3:21? Escúchame, subraya la verdad. Mas el que practica la verdad es aquel que acepta la reprensión de los pecados y acude a Dios con arrepentimiento. Esos son los que vienen a la luz, ¿sí? Los que practican la verdad. Y tú puedes decirme, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Puedes poner en pantalla Juan 14:6. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Qué es la verdad? Porque un día Jesús les dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué es esto? Un dicho popular que muchos ven y conocen, dicen, todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones llevan a Dios. Eso es lo que dicen y especifican. Y déjame decirte que no, que ese es un error. Ese dicho es un error que la gente cree porque no tiene conocimiento, porque no quiere conocer. No, dice ahí, yo soy el camino, solamente hay un camino solamente. Y Jesús es ese camino, es el medio, es la ruta, es la senda que lleva al Padre para vida eterna. Es Jesús. Dice la palabra de Dios, ¿qué es la verdad? Dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad o es verdad. ¿Qué quiere decir? Que Jesús mismo es la verdad. Si tú conoces a Jesús, estás conociendo la verdad. Y no solamente la verdad, sino también la vida que Él nos ha dado, tanto vida física como espiritual. Porque Él dice, la verdad y la vida, es el Padre el que nos da la vida, tanto física como espiritual. Y nadie va al Padre si no es por mí. No tenemos entrada a Dios si no es a través del Hijo. Pero es que yo le recé, le pedí, le dije, y Él me dio, no. Miren, aquí hay una controversia. Y déjeme decirle, si no se vaya a enojar, porque no se enoje conmigo, porque es lo que dice la Biblia. A veces decimos, fui a Chalmita y me hizo el milagro. Fui a tal lado y me hizo el milagro. Fui a Valverde y pude asaltar a muchos y traían buen dinero. Depositamos nuestra confianza en algo que no dice la Biblia. Pero ocurrió un milagro. Yo fui a Chalmita y caminó y no caminaba. Ocurrió un milagro. Fue en Chalma. Déjame decirte que es el error porque no conocemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, dice Dios, que las misericordias de Dios son siempre nuevas. Todos los días Dios tiene misericordia de su creación. Y todos los días Él se preocupa por su creación.
¿Sí? Entonces, Dios dice que sale el sol para impíos y justos, pecadores y reconciliados con Dios a través del sacrificio de Jesús. El sol sale para todos, para justos e impíos. Y la misericordia es también para todos. Entonces Dios, en su grande misericordia, no aquel que fueron a ver, es Dios, opera y actúa para que ocurra ese milagro, porque Dios es el único que puede hacer milagros. Nadie más, es Dios. Pero ustedes no lo atribuyen a Dios, lo atribuyen a otras cosas. Pero es Dios haciendo el milagro por su misericordia, por amor a su creación. Pero aquí ocurre una cosa que ustedes no se ponen a pensar, o muchos no nos ponemos a pensar. Que nos pase como le pasó a los 10 leprosos, una historia de la Biblia. Que iban caminando y van a tener un encuentro con Jesús y les dice: Jesús, Jesús, queremos ser limpios. Y Jesús les dice: vayan con el sacerdote y hagan lo que les dice. Y se fueron, eran 10. Y después de que fueron sanados, ¿quién me dice cuántos regresaron? Regresó solamente uno, a darle la gloria. Gracias, Señor, porque reconozco que tu palabra es verdad y lo que tú haces nadie lo puede hacer. Solamente uno regresó. ¿Cuántos fueron sanados? 10. ¿Cuántos regresó? Y le dijo Jesús: de cierto, no solamente eres sanado, sino ahora eres salvo para vida eterna. ¿Qué pasó ahí? Lo que les voy a explicar. Cuando nosotros sentimos que nos hicieron un milagro, ese milagro va a ser como esos 9 leprosos, un milagro temporal. El día de mañana se acabó, no pasó nada, no hubo nada en nuestro corazón y vamos a condenación, aunque nos hayan hecho el milagro. Pero aquel que reconoció y que agradeció a Dios, aquel tuvo vida eterna. Y no pasa de muerte, sino, bueno, sí pasa de muerte a vida, pero vida eterna, y aquellos a condenación, aunque se hayan llevado su milagro temporal. El milagro que le hicieron es temporal. El milagro que hizo Dios en que lo reconoció y regresó y lo alabó, fue un milagro eterno. Esa es la diferencia. Pero ¿por qué dices tú esto? Puedes poner primera carta de Timoteo 2:5. ¿Por qué dices esto? Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Por eso escudriñen su palabra de Dios. Primera carta de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Escudriña la palabra de Dios para que aprendas, que yo no te cuente, que nadie te cuente, que tú puedas verlo. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Cuántos niños sabemos aquí? Como 15 o 20. ¿Cuántos papás hay? Como 4 o 5. Por ahí. ¿Por qué? Porque no conocemos de Dios. ¿Qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? No, búscale, a lo mejor dice que otros. Valverde, Chalmita. ¿Cómo dice la Biblia? Pastor, pero es que esa es una Biblia cristiana. A ver, pásame la Biblia católica que tengo y búscame ese pasaje. Lo que pasa es que no leemos y nos quedamos con lo que nos dicen, con lo que nos enseñan, con lo que aprendemos, pero nosotros no vamos a conocer, no vamos a buscar lo que realmente Dios dice, porque esa es una realidad. No hay otro intercesor. Por favor, búscame ahí. Esa es una realidad. Es Dios. La misericordia se aplica, sí. No es quien ustedes piensan que lo hace, es Dios por su misericordia y amor, porque es el único que hace milagros. A ver, díganme ustedes, conocedores de la Biblia, un santo que haya hecho un milagro en la Biblia. No lo hay, jamás. Les voy a decir más, la amada Virgen María, que respetamos como madre de Jesús hombre, la respetamos, un solo milagro, tampoco lo hay. A ver, ven para acá, Juanito. ¿Cómo dice? Nada más el 5. Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Leída de una Biblia católica. ¿Y cómo dice la de nosotros? Porque solo hay un solo mediador, uno. ¿Quién es? Jesucristo. Por eso aprendamos, por eso leamos.
Que no nos engañen, que no nos digan: pastor, entonces la religión del cristianismo salva. Ustedes son cristianos, sí. ¿Tu religión salva? Y déjame decirte que no. Pastor, ¿cómo no? ¿El cristianismo salva? No. Quien salva es tu relación personal con Jesús. Tú con Dios, tu relación con Dios. Esto es un instrumento para que tú lo conozcas, pero quien te va a salvar es Dios, a través de Jesucristo. Ninguna religión salva. Ninguna religión salva. Es Dios contigo. Tú en intimidad, en conocimiento con Dios. Nosotros solamente instrumentos para darte a conocer cuál es la voluntad de Dios. Nada más para que nos demos cuenta. Entonces Jesús es el que hace la obra en nosotros, ¿sí? Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, chicos, hoy vamos a pedirle a Dios que venga a nuestras vidas, que le conozcamos, que nosotros podamos entender quién es Él y la obra que hace Él, ¿sí? Vamos a orar, inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar, repítelo en silencio, si quieres decirlo en voz alta, repítelo, pero vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos y rogamos en esta tarde que nos ayudes a reconocer que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Señor, te pido perdón por mis pecados, por mi falta de fe, por mi incredulidad, y ayúdanos, Señor, a conocerte más y más. Gracias por los medios que tú pones para que yo me acerque. Abre mi corazón y recibo a Jesús, el Hijo de Dios, como mi único y suficiente Salvador en mi corazón. Enséñame, capacítame para buscarte en todo tiempo y en todo momento y vivir una vida que te agrade a ti, mi Dios, y una vida que obre en bien nuestro. Gracias te doy, Jesús, porque ahora eres dueño de mi vida y de mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados, te pido perdón por mi actuar, por mi caminar, te pido perdón por mi incredulidad y ayúdame a creer, Señor. Pon en mí ese don para creer y para recibir ese regalo que tú tienes, el regalo de Dios a su Hijo unigénito en mi vida y en mi corazón. Te lo pido y ruego en el nombre que es sobre todo nombres, al cual se va a doblar toda rodilla, que es el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Por eso los cristianos, si oyen, siempre decimos en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús. ¿Sí? Es lo que decimos siempre. Eso es Jesús. Ese es el Evangelio. Conozcamos a Dios para que tengamos vida y vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda de ese camino, mas tenga vida eterna. Y hermanos y familiares de los pequeños, estos pequeños, dice la palabra de Dios ahí en Proverbios, instruye al niño en el camino para que cuando fuera grande no se aparte de él. Ellos están caminando un camino y si nosotros no son instruidos por Dios, fácilmente las corrientes de este mundo se los van a llevar. No dejemos que la sociedad de verdad afecte a nuestros pequeños. La escuelita no se acaba. Todos son bien recibidos. Todos los domingos hay una escuela aquí para niños, especial para niños. Hay una escuela especial. Tenemos un grupo para niños, un salón para niños y se les da clases a los niños. ¿De qué forma? Clases donde ellos puedan aprender una vida en Cristo, y eso les va a llevar a tener una vida plena, una vida moralmente buena, con principios, con valores, porque se han pedido los principios y los valores realmente sociales, culturales, religiosos, espirituales, pero es lo que le enseñamos a los niños. Entonces yo les digo gracias, doy gracias a Dios por sus vidas, por la vida de sus pequeños. Busquen a Dios en todo tiempo, busquen a Dios, que esa es la bendición mayor que podemos tener en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.